A ver. Ah, vale, como queráis. Sí, 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 o sea... Vale, así, porque si me escucha hablar ya quiere hablar ella. Me pasó el otro día. Bueno, ahí está. Bueno, hola a todos y todas. Sé que la mayoría de vosotros sabéis quién es Gabriel, pero siempre introduzco la charla ubicándolo para que se sepa un poco hijo de qué generación, no solo cronológica, sino qué político-económica es y por qué eligió un determinado bando de lucha. Esto no está claro. Luego sí, hay cosas que voy rozando porque tengo que sintetizar prácticamente 54 años de vidas, de los cuales 34 en la cárcel, sigue preso, y de los cuales 23 en aislamiento. Pues imaginaros, tendría que hablar una semana sin pausa, pues hay cosas que pienso se puedan conocer mejor y voy hablando rápidamente, si alguien necesita preguntarme algo bien, y hay cosas que igual profundizo un poco más, como la actualización de la situación jurídica, que también tiene el objetivo de denunciar lo que entre nosotros sabemos de sobra, pero siempre esperamos que eso pueda llegar a gente un poco más simplemente definida normal, o sea que el Estado de Derecho es una mentira, ¿no? El caso de Gabriel es uno de los muchísimos ejemplos de lo que queremos demostrar. Pues Gabriel nace en el 67 en Vigo, por madre portuguesa y padre gallego, y vivo está Franco todavía, y esto está clarísimo porque vive en la periferia de la ciudad, donde habían las chabolas de los más pobres, y normalmente antifranquista, aunque no siempre había una conciencia política bien clara, pero la pobreza normalmente se asociaba a una resistencia al fascismo. Al centro de la ciudad habían las casas con más comodidades y Franco usaba precisamente esta estrategia para que la gente se acercara al franquismo, o sea, prometer, por ejemplo, luz eléctrica y agua, o sea, que la gente se acercara al centro a cambio de una adhesión un poco más fuerte al franquismo. A veces las familias lo hacían por pura pobreza, a veces no, y la familia de Gabriel fue una de las tantas que resistió a estos chantajes, pues siguieron la pobreza bastante extrema hasta que Gabriel cumplió los 7 años, que fue cuando toda la familia, o sea, padre, madre y las hermanas de Gabriel y Gabriel, emigraron a Alemania, como la mayoría en la época, en búsqueda de una situación económica mejor, está claro. Durante los primeros 7 años de vida conoció de todos modos la escuela típicamente franquista, pues donde el Cristo y la imagen de Franco dominaban las paredes y donde los niños eran obligados a cantar cara al sol. Así creció Gabriel y, como dice él, así me hice anarquista y ateo, ¿no? Está claro, ¿no? O sea, cuando te obligan a hacer algo, evidentemente desarrollas un poco el input contrario. Pues una vez llegado en Alemania conoció otro mundo, porque muchísimas familias emigraban ahí para problemas de pobreza, pues había muchísimos turcos, muchísimos italianos. El padre ya trabajaba en España como albañil, siguió trabajando en Alemania. La madre se levantaba a las 3:30 de la noche para hacer 4 trabajos como mujer de limpieza. Y claro, él era muy pequeño, pero todas estas promesas de una mejora económica, pese a este trabajo increíble de los padres, no llegaba nunca. Pues él empezó a darse cuenta que el trabajo y la explotación no siempre correspondían matemáticamente a una mejora económica. Pues empezó desde muy joven a dedicarse a pequeños robos y con más chavales de los demás barrios o del mismo barrio, chavales con los cuales compartían casas, porque la mayoría de los migrantes no tenían dinero para procurarse una casa con la relativa privacidad, sino que tenían que compartir incluso baños, patios y estas cosas. Pero fue así que conoció con 13 años la cárcel de menor. Pero muchos no vivían en barracones.
ahí en Alemania. No, los alemanes, como se suele decir, son demócratas. Sí. O sea, Bueno, que claro. se pintan de una manera así, mucho más... Juegan muchísimo sobre derechos y deberes. Pues si tú demuestras tu voluntad de trabajar, que quiere decir hacerte explotar, te dan casas normales. Seguramente hubo gente que vivió en barracones, pero Gabriel se acuerda y también sabemos que no, la suya no fue, pero eran estas casas muy grandes con un único patio, con muchas familias de migrantes. De todos modos, la pobreza seguía reinando. Él se acuerda, por ejemplo, que pese a que los padres trabajaban muchísimo, de hecho él era el primogénito y tenía que cuidar de las 3 hermanas porque los padres nunca estaban por trabajo. Y además de eso, todo el mundo trapicheaba con tabaco y café, que era lo que las familiares tenían que hacer para comer, porque para cuanto un sueldo alemán era 1000 veces mejor de uno del Estado español, la vida también era más cara. Claro. Pues la pobreza seguía. Igual no era la chabola con el suelo de barro que tenían en la periferia de Vigo, pero él se daba cuenta que algo no volvía, o sea, que no, había algo que no cuadraba en esta historia, ¿no? Que intentan venderte, ¿no? De trabajas y tu nobleza va mejorando, pues no. Y esta experiencia de cárcel de menor duró poco, por suerte, unas semanas, pero fue suficiente para que Gabriel cerrara el círculo, ¿no? O sea, no solo hemos tenido que emigrar porque había una pobreza, el franquismo, mis padres han tenido que trabajar muchísimo, hemos seguido pobres, pero quien se busca la vida como pobre lo castigan con la cárcel. O sea, con solo 13 años ya había entendido muy bien cuáles eran las dinámicas sociales prácticamente. Y desde allí la elección de volver a Vigo, porque ya no le gustaba vivir en Alemania y veía que todo el mundo se hacía explotar, no había ninguna lucha No o había ninguna manera... Conciencia, Juan. Sí, ninguna conciencia y dice, no, ya me voy a España a ver qué pasa. Pues solo huye de casa y después de un viaje muy aventurero vuelve a Vigo, a casa de una tía que sigue viviendo en unos barrios bastante pobres. Estamos en el 1981, donde están pasando cosas que según Gabriel eran realmente interesantes, como por ejemplo la huelga de los astilleros, las huelgas de los trabajadores en general, huelgas estudiantiles. Y pese a que él nunca había trabajado ni era un estudiante, realmente se identificaba mucho en esto y le parecía muy bien que alguien luchaba para proponer por lo menos y dar la cara para resolver problemas sociales, ¿no? O sea, de pobreza real, ¿no? Franco había muerto, pero claro, el franquismo no muere con Franco, pero siempre había muchos franquistas, pero al mismo tiempo también muchos rojos, los que en Vigo se llamaban los rojos. De hecho, anarquismo en esa época, Gabriel no se acuerda que había a nivel de conciencia política real en Vigo, pero sí que habían muchísimos comunistas. De ahí, por ejemplo, vienen muchos compañeros del Grapo, hubo muchísimos grupos armados de atracadores. Surgió en toda la península ibérica la COPEL, sabéis de qué estoy hablando, y él no tenía todavía una conciencia de clase. Sin embargo, como su abuelo fue republicano, un antifranquista que pagó con 8 años de campo de concentración su ser antifascista, mamó un poco esta cultura comunista en familia, ¿no? El abuelo fue lo que le enseñó a disparar, porque además culturalmente en esa época era normal que cualquier hombre llevase un arma consigo, que fuera para ir a caza, que fuera para defenderse, ¿no? En la calle, y era algo normal prácticamente. Luego, claro, empezó a pensar, bien, estas huelgas maravillosas, pero ¿qué hacemos para que la gente realmente pobre y para que los presos, o sea, los hijos de la gente pobre que están presos puedan de una manera recibir solidaridad real? A ver, coger el dinero para apoyar a esta gente. Pues empezó antes a secuestrar camiones de comidas para compartir comida en los barrios más pobres, y todavía recuerda cómo esta compartir comida secuestrada ocurría de noche. Pues todas estas ancianas de los barrios pobres que bajaban en silencio con las batas a coger los jamones de los camiones, que luego se abandonaban. Así empezó la vida de delincuente de Gabriel y muchos más chavales de la época. Gabriel era muy pequeño, eso ya lo hacía con 14 años prácticamente.
porque claro, para él era evidente, somos pobres, tenemos que poner remedio a esta pobreza, y de hecho de ahí viene una frase que él sigue usando mucho cuando da sus charlas, ojalá pueda volver a darlas pronto en la calle. O sea que si los ricos tienen el dinero, los pobres tienen la solidaridad. No hay otra manera, ¿no?, para enfrentarnos. Y además de la solidaridad, también un poco la coherencia de actuar consecuentemente a la gana de poner remedio a este problema social. Pues después de los camiones se dio cuenta de la clave de lo que en esa época era la base del apoyo económico, o sea, ¿dónde está el dinero? En los bancos. Pues empezó a expropiar bancos. Tenía 15 años y eso fue jurídicamente una ventaja, porque en esa época con 15 años como menor no podían encarcelarte de ninguna manera. Pues en las pequeñas bandas que hacían para expropiar bancos, él era siempre el más pequeño y siempre se comía los marrones de los demás porque sabían que no podían meterlo en la cárcel, y esto pudo hacerlo prácticamente a lo largo de 2 años. Pues expropiando todo lo que podía sin el peligro de que fuera preso. El dinero de las expropiaciones iban directamente a los familiares de las personas presas, que coincidencia eran siempre pobres de los barrios más indigentes, y a las varias asociaciones que se ocupaban de apoyar a presos, entre los cuales COPEL. Sin embargo, él seguía, por ejemplo, sin participando mucho a las asambleas, porque decían que le aburrían. Pues sí, es verdad, igual somos comunistas, pero a ver, acción, prácticas. Él en ese momento, su joven edad, no lo inducía a dar una base teórica a lo que ya, ¿no?, hacía. Esta vida al margen de la ley, como dice él mismo, dura hasta los 17 años, cuando sí que cae por la primera vez por una expropiación. El Estado hablaría de atraco, claro. El lenguaje yo creo que sea importante un poco diferenciarlo. El Estado usa un lenguaje que es el lenguaje que luego nosotros encontramos en los informes jurídicos. En realidad nosotros tenemos nuestro lenguaje, ¿no? Ya no es un atraco, es una expropiación. Pues cae por una expropiación con una condena de 3 años y poco. Estamos en el 84. De hecho, el NIS de Gabriel, el NIS es el número que identifica a un interno, sigue empezando con 84. O sea, Gabriel tiene 54 años y el NIS empieza con 84. Solo mirando eso te das cuenta que está preso de toda la vida. O sea, como dice él, yo soy un experimento de la cautividad. Pese a eso, soy también el fracaso de su rehabilitación, porque conmigo no han conseguido modificar ni mis ideas, ni mis convicciones, ni lo que soy y lo que sigo reivindicándome, ¿no? Pues entra en la cárcel y fue la temporada más dura, porque empieza con la cárcel de Teruel, que es una cárcel que ya no existe, porque unas cuantas asociaciones de derechos humanos han conseguido que se cerrara para siempre, porque fue una de las cárceles donde se practicaba la tortura más bárbara. ¿Por qué? Porque la idea era que torturando niños, o sea, menores, estos tenían más probabilidad de cambiar idea o cambiar de bando, porque un adulto igual ya tiene la cabeza un poco más formada, un niño no. Pues ahí era donde se infligían las torturas más brutales, fundamentalmente con electricidad, a los testículos, a los pezones, usaban mucho la bolsa a la cabeza, algo que a Gabriel resultaba particularmente agobiante porque nació asmático. Pues ellos lo sabían, claro, pues era bastante brutal. Pero afortunadamente, como varios más, aguantó siempre, y también aguantó porque pese a que no tenía conciencia política, sí que tenía muy bien la conciencia de lo que ibas a pasarte si caías en manos de los enemigos. Pues eso, desde que era todavía más pequeño, conllevaba a todos los chavales que habían elegido esta forma de lucha a hacer pruebas de torturas en las casas, para ver cuánto aguantaban y para ver cuánto tiempo podían garantizar a los demás compañeros del grupo para huir. Pues todavía se acuerda, nos reímos, él mismo se ríe porque claro, es algo que tiene que ver con un pasado muy lejano ya, pero es algo incluso asombroso. Hoy en día incluso nos viene el pelo blanco pensando a niños que se torturan casi por juego, ¿no?, con cables electrificados. En realidad era indispensable, porque si dabas toda la vida por la guerra social, era lo que tenías que hacer.
pues se acuerda que había el compañero que cronometraba, pues resiste 2 minutos 8, cabrón, no, bueno, y así fue lo que hacían cuando le sobraba tiempo entre una expropiación y la otra. Y así fue que resistió prácticamente a estos años terribles, porque seguía, o sea, ya no era el menor de 15 años que podía comerse los marrones sin entrar en la cárcel, pero sí seguía menor, porque en esa época la ley decía que eras menor hasta los 21 años. Por eso que las cárceles de menores eran donde estaban los presos hasta los 21 años, y luego ya te mandaban a varias cárceles más, pero estas de los menores eran las más brutales: Teruel, Daroca y Zamora. Zamora tampoco existe, donde han grabado la película Celda, no me acuerdo cosa. Bueno, que claro, aquí siempre me gusta abrir una pequeña paréntesis. Últimamente están sacando películas o documentales de esta guerra que realmente existió en la calle como en la cárcel, pero ¿por qué lo hacen? Porque ya no hay muchas luchas, y cuando lo hacen y cuando esto pasa al cine, o sea, por mano del Estado, porque de una manera u otra siempre hay el Estado por el medio, es porque ya consideran inocuos lo que han sobrevivido. Pues nosotros hemos visto varias películas, incluso, qué sé yo, Horas de Luz, que habla de Juanjo García y más, y siempre les consideramos una perversión de lo que realmente fue, pese a que la película de por sí, para quien no sabe nada, puede resultar fuerte y horrible, pero nunca que ver con lo que fue la realidad. Pues eso, cuando cierran las cárceles, porque ahí realmente murió gente torturada, lo convierten en el escenario de una película revolucionaria, ¿no? Cerrando paréntesis. De todos modos, por su mala conducta, esta condena se convirtió en una condena de 5 años, pero lo sueltan por error en el 90, él se da cuenta que es un error, o sea, lo sueltan antes de la fecha de cumplimiento, y se da la clandestinidad. Una clandestinidad que dura 4 meses, pero fueron 4 meses de lucha extrema, porque claro, él, como dije antes, las torturas no le hicieron cambiar ninguna idea, todo lo contrario, se había identificado más con quién era y en su coherencia, en su postura, que todavía no se reivindicaba como anarquista, se reivindicaba un luchador social, un revolucionario, para decirlo de una manera, en parte comunista, pero tampoco con todas las reivindicaciones. De todos modos, todavía no tenía 22 años y ya era considerado el hombre más buscado de toda la península ibérica, uno de los hombres más peligrosos de la península ibérica. Pues a lo largo de estos 4 años vuelve a expropiar bancos, intentan liberar a unos compañeros de la cárcel, a veces con suceso, a veces no, y sobre todo, y esta es algo indispensable, porque poco a poco vais a entender un poco por qué hoy en día podemos decir que siguen vengándose de él, declaró guerra a la explotación de mujeres y a la droga. ¿Por qué? Porque mientras tanto el Estado español, sobre todo a lo largo de los años 80, había usado la droga para derrotar la lucha en la calle. Pues muchísimos y muchísimas habían caído en la trampa de la droga, y eso fue un fracaso, porque una vez que te enganchabas en la droga, a veces las expropiaciones servían para pagarte la droga. Ya no había un objetivo político a las expropiaciones. Él nunca, por suerte, cayó en la trampa de la droga, pero sí que vio morir muchísimos compañeros de droga, vio caer en la prostitución muchísimas compañeras que, enganchadas de la droga, tenían que prostituirse para pagárselas, y eso fue el principio de una derrota brutal que él y sus compañeros y compañeras no aceptaban. Pues, ¿qué hacían? Avisaban los camellos y los varios puteros y proxenetas del barrio, por supuesto eran avisos armados, de dejar en paz el barrio, de no contribuir a todo eso, y hasta cuando un individuo no escuchó el aviso y lo ejecutaron. Hablamos de un señor mafioso, proxeneta, dueño de un puticlub, explotador de mujeres, y que, claro, murió por mano de la banda de Gabriel. Y con eso Gabriel se buscó la ruina, porque, claro, todo esto lo hacían a cara descubierta. El Estado no tenía todavía todos los medios tecnológicos para reconocerte a la primera, pero bastante pronto llegaba a ti, si todo eso lo hacías de manera determinada hasta el final, sin miedo a la muerte. Además, él se acuerda
como incluso como asumían la posibilidad de ser torturados hasta la muerte, asumían la muerte misma. Mucha gente moría en los tiroteos o huyendo en coche, matándose, huyendo a 200 por hora, ¿no? Y hay muchos. Ahora, bueno, el cine kinky narra un poco la historia, ¿no? de Prisa y muchas más. Gabriel conoció parte de estos personajes del cine, que a veces eran ellos mismos en estas películas, pero aún todos han muerto en realidad. La generación de Gabriel la llaman la generación X, porque la mayoría han muerto, sino de droga, de enfermedad. Los pocos que quedan vivos, que hayan experimentado la cárcel o no, están enfermos terminales o a punto de morirse. Pues es una generación realmente X. Pues nada, cae arruinado, porque por supuesto le detuvieron, con una condena de 166 años. La condena de 166 años, según el Código Penal vigente en esa época, que era el Código Penal de 1973, quería decir 30 años. 30 años brutos. Y aquí empiezo a introducir un poco datos jurídicos que pueden resultar aburridos, pero que también nos aclaran un poco cómo está actuando el laberinto jurídico hoy en día, pese a que hayan pasado 30 años. Incluso que hayan prescrito cosas, no reconocen ni la prescripción de unas condenas y siguen manteniéndolo preso simplemente porque, como dice él, mi pasado es mi condena, pese a que él haya enterrado el hacha de guerra ya hace muchos años, porque la última cosa que hizo fue precisamente en 1990, estamos en el 2022. De todos modos, 30 años brutos quería decir que o sí te iban a aplicar a las redenciones. ¿Qué son las redenciones? Son días que se convierten en meses y añitos de descuentos que te hacen la misma institución penitenciaria, si los pides, claro, porque si no pides nada no te acuerdas ni que existe este supuesto derecho. Las redenciones ordinarias la dan prácticamente a todos, a menos que no hayas recibido muchos partes disciplinarios que sumando te las quitan, que son 45 días cada 6 meses, y luego hay las redenciones extraordinarias, que son las que te aplican si estudias y trabajas, que eso es lo que Gabriel hizo, en realidad. Claro, él estaba convencido incluso de no salir nunca vivo de la cárcel. Ya le parecía mucho de haber sobrevivido en toda esta lucha hasta los 17 años. La mayoría de los compañeros han muerto adolescentes. Podemos hacer cientos de ejemplos. Pues se encontró arruinado, pues nada, a luchar y también a estudiar. Y había las dos cosas. De un lado, sí que tuvo tiempo de estudiar, de leer muchísimo, y ahí fue cuando descubrió de ser anarquista, leyendo los clásicos del anarquismo, del comunismo, y haciéndose realmente una cultura extremadamente amplia. Y ahí fue cuando empezó a reivindicarse como anarquista, y por eso que hoy en día es conocido como preso anarquista, porque muchos se preguntan, ¿pero desde cuándo lo es? ¿No es el típico kinky de barrio, atracador? Pues sí, pero también es anarquista, ¿no? O sea, igual si hubiera sido menos joven, también motivaba sus acciones directas como acciones anarquistas, pero bueno, esta teoría y práctica anarquista en su mente llegó después, ¿no? A través de la cárcel. Y además eran años cañeros, porque justo en el 90 cuando cae empieza la época FIES. Me imagino que todos sepáis lo que es el FIES. Es un régimen particularmente brutal adentro de la cárcel en la cárcel prácticamente. Es el acrónimo de fichero interno de especial seguimiento, donde prácticamente se encerraban lo que venían considerados los presos más peligrosos de toda la península ibérica, independientemente de los cargos que tenían. Ellos nunca hicieron la distinción entre asesinos, atracadores o violadores. Si tu currículum decías que era el súper malo de la película, te aplicaban FIES 1, control directo además, que quiere decir 23 horas al día de aislamiento, torturas otra vez y un régimen realmente horrible. Hoy en día el FIES es hijo de una política de izquierda, ¿eh? Eso muchos siguen un poco pensando, bueno, a ver si igual tenemos suerte que tenemos el juez de izquierda porque el otro era de... No, ya no vale ese discurso. Nunca ha valido en realidad. La represión es represión, en mano a quien sea. Cualquier partido político tiene ganas de ejercer su poder, y el Estado siempre tiene y ha tenido y tendrá el monopolio de la violencia y el monopolio del castigo.
Pues eso independientemente del color político. El FIES es hijo de una política de izquierda en España, por ejemplo. Sigue existiendo, pese a que se supone que sea ilegal. Que yo sepa, España sigue pagando multas a la Unión Europea para que siga existiendo, exactamente como Italia, por ejemplo, sigue pagando multas para no quitar régimen particularmente brutales de aislamiento carcelarios, porque claro, es un aviso a los demás, así funciona el Estado. Castigo con los medios más brutales que tengo, así que los demás son avisados, a veces funciona, a veces no, pero ya vemos el nivel de pacificación social. Evidentemente el Estado funciona en ese sentido, ¿no? Pues cuanto más rebelde eres, aunque formas parte de una minoría, siempre más minoría, cuanto más te castigan. Y no le importa que tú puedes haber cambiado, simplemente tener otras prioridades en la vida. Pues fueron 10 años duros, sin dudas, pero también donde los mismos presos daban caña, pues secuestraban carceleros, a veces era necesario secuestrar directores de la cárcel, hacían motines, huelgas, autolesionismos. Surgió APRE, que era la Asociación de Presos en Régimen Especial, que era un grupo de presos de varias tipologías que simplemente luchaba, no de manera revolucionaria, porque adentro de la cárcel, Gabriel lo dice, Mao no los enseña muy bien. Cuando luchas en una casa que no es la tuya, igual tienes que saber qué probabilidad de perder o no tienes. Pues en la cárcel no había luchas revolucionarias en el sentido libertario o anarquista del término, ni extremadamente comunista. Había la necesidad de luchar para que simplemente, esto para que os dieras cuenta del nivel de falta de derechos humanos que había en la época y que sigue teniendo, la necesidad de que simplemente aplicaran las leyes mismas. Existe una ley orgánica general penitenciaria que se supone que tutele unos derechos y que recita X puntos, como por ejemplo soltar los presos enfermos terminales, evitar los malos tratos, muchas más cosas. Nunca lo han aplicado y las pocas cosas que ahora vemos que existen en realidad se pagaron con la sangre hace 30 años, 20 años y se siguen pagando. Pues el APRE era uno de los grupos que existían que luchaba por eso. A veces era suficiente una reivindicación para que alguien revisara algo y poco a poco pequeños derechos venían garantizados en dosis homeopáticas, y a veces era necesario dar caña y secuestrar a gente y amenazarlas con las armas más caseras que los presos aprendían a hacerse, claro, entre ellos. Pues eran años realmente duros, donde si no morías por mano de carceleros, igual morías apuñalado por mano de otros presos que o por conflictos internos o porque mandado de los mismos carceleros te hacían la cama en jerga carcelaria, ¿no? O sea, te mataban o lo intentaban. Gabriel también han intentado apuñalarlo y tiene una cicatriz todavía. Suerte fue que la lama no entró en el pulmón. Y además era una situación de tensión permanente, porque aunque existían estos conflictos, por honor nunca te chivabas. Pues las heridas se las curaban entre ellos, nunca ibas a la enfermería y podías salirte bien o mal, porque tenías infecciones, pero todo se aprovechaba para intentar cosas. Por ejemplo, te ibas a la enfermería e intentabas fugarte. Querías reivindicar unos puntos de la ley orgánica penitenciaria que no aplicaban y quería denunciar las torturas porque afuera lamentablemente no se sabía nada de eso. El régimen FIES los primeros años era algo que pasaba de manera totalmente encubierta. Pues amenazabas con una carta tonta a un juez en la ciudad tal porque Radio Patio decía que desde este juzgado era más fácil fugarse, te trasladaban al juzgado e intentabas la fuga. Y si la fuga salía mal, leías el comunicado para que los abogados y los jueces presentes supieran las torturas que se cometían en ese momento. Esto era normalizado, todo el mundo lo hacía. Pero si formabas parte de este modus operandi y sigues vivo, siguen castigándote por eso, que es lo que está pasando a Gabriel. De hecho, de los FIES, de los encerrados en el régimen FIES de esa época, de los 90, que eran poco menos de 100, 70, 80, quedan vivos 7. 7, entre los cuales Gabriel. O sea, se habla de un genocidio
carcelarios absolutamente programado. Y lo que no mató la cárcel, mató la droga, y a veces las dos cosas, porque la droga sí que siguió entrando en la cárcel precisamente con la complicidad de los carceleros, que tenían todo el interés en seguir trapicheando con drogas adentro, porque la droga también seguía siendo un método para callar los presos, exactamente como lo hicieron en la calle. Esto lo saben todos ya, yo sigo repitiéndolo porque siempre pienso que alguna semilla pueda salir y brotar en algún cerebro fértil por ahí, además de los nuestros, ya sabemos muchas cosas. Pues llegan los años 2000, ya torturar de manera brutal no está tanto de moda, empieza un poco el corte progre de la rehabilitación, todavía no existe esta palabra, hoy mucho más, pero ya se veía, ¿no? Empiezan los educadores, los carceleros que empiezan a estudiar derecho, psicología, los psicólogos, el equipo de tratamiento, ya empiezan a intentar improvisarse tus amigos, ¿no? Para ver si te has arrepentido, pues te ofrecemos eso, bueno, a ver, somos amigos, puedes ganar esta batalla, bueno, a ver, que ya no te metemos electrodos, pero... Y claro, Gabriel veía como eso era directamente proporcionado a la lucha que ya no estaba. Mientras tanto, además, la cárcel empezó a usar las cundas, que en jerga son los traslados muy frecuentes entre una cárcel a otra, para dispersar los presos. A principios de los años 90 y en los años 80 esta estrategia punitiva no existía, los presos podían estar juntos para luchar juntos, algo que Gabriel pudo por suerte conocer y tiene muchísima nostalgia de esta época, que ya no existe, porque claro, ¿cuál fue la estrategia interna del Estado dentro de los muros? Evitar que la gente se juntara para luchar, pues fulano en la cárcel a Sevilla, mengano en la cárcel a Soto de Real y así. Y mano a mano pasaba el tiempo y más también la cárcel empezó a inventarse los módulos. Hoy los más jóvenes saben que hay los módulos, pero no saben que no han existido desde el principio. Existen desde, no sé exactamente, pero yo creo una docena de años, 15, 18, no lo sé. Pero las cárceles modulares empezaron a surgir también a raíz de la modificación de la población carcelaria. Empezaron a llegar muchísimos extranjeros, porque ya ser extranjeros sin papeles era motivación de carcelación. Mano a mano que seguían los años 2000, Gabriel descubrió que incluso te podían encarcelar para conducir sin carné, por ejemplo. Ya se modificaba la manera de aplicar la cárcel. Empezaron a dar el FIES a los musulmanes, porque viéndolos rezar decían que se radicalizaban en su lucha. O sea, ya veía cómo todo era muy diferente. Los mascañeros habían muerto, o se estaban muriendo por las consecuencias de salud de las drogas. Las cundas frecuentes, los módulos que separaban los presos, porque cada módulo era más específico, los módulos para los gitanos, los módulos para los musulmanes, los módulos donde están los más enfermos, los más drogadictos, y ahí ya había una clasificación que impedía a los compañeros de juntarse como antes, y Gabriel todo eso lo vivió como una derrota brutal, porque había visto el sufrimiento y también la lucha más sabrosa y digna de estos años, que se iba muriendo y ahora ya no existe prácticamente. Hay individuos dignos, sí, que siguen luchando casi solos, pero lo que Gabriel conoció y otras personas conocieron ya no existe realmente. De todos modos, por orden, estamos más o menos alrededor de los años 2000, creo 2003 exactamente. Gabriel está preso en una cárcel vasca y sabe que teóricamente puede empezar a pedir permiso, porque sí que eran 30 años, pero con lo que os expliqué antes del cálculo bruto, en realidad poco a poco ya tenía unas pequeñas redenciones, y se supone que la ley diga que a la primera tercera parte de la condena tú puedes empezar a pedir permiso. Pero cuidado, porque el permiso no es un derecho, es, así lo definen los ólogos, como les llamas Gabriel, una herramienta tratamental. O sea, si te portas bien, igual experimentamos contigo, te damos un permiso, a ver si vuelves, cómo te portas, si te chivas, te premiamos más, y a ver un poco. Si no, no, nada de permiso. De todos modos, como el caso de Gabriel fue muy seguido por Salaketa, que sigue existiendo, pero a la época conocía mejor el caso de Gabriel, una asociación vasca de derechos humanos,
y luchaba mucho, porque Claudio Gabriel fue bastante uno de los, como estaba vivo todavía y en salud, sí que lo siguieron bastante, y aparte haber computado todas las cundas que habían hecho a Gabriel en 13 años, o sea, desde el 90 hasta el 2003, y siempre más, cuando más las cundas precisamente se usaban como método de castigo, sufrió tantas cundas que en pocos años había hecho 4 veces la vuelta del planeta Tierra. Eso lo puso por escrito en un documento Salaketa, y pues nada, que Gabriel pide un permiso y se lo dan, con mucho asombro. Dice, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo es que me dan un permiso? Que me han torturado como un perro hasta ayer. A ver, le dan un permiso, regresa del permiso, le dan un segundo permiso, regresa del permiso, pero no se siente cómodo, porque los compañeros seguían muriéndose. En el 2002 acababa con su vida Paco Ortiz, que fue un grande compañero y hermano de Gabriel. Pachi Zamorro había muerto ya años atrás, por suerte en libertad. Es el autor de ambos lados de los muros, un libro maravilloso que quien no ha leído aconsejo que se lo lea, que un asunto de la cárcel de los años 90 es realmente excepcional. También era amigo de Gabriel, y dice, pero yo no puedo disfrutar de estos permisos si adentro siguen torturando y matando a mis compañeros, no, me siento casi culpable, no puede ser. Le dan un tercer permiso, vuelve del tercer permiso, y aquí pasa una cosa que también se conectará con algo que os contaré del presente, ¿no? Para que entendáis cómo se está portando el enemigo hacia Gabriel, que es la manera que tiene para de portarse con todos los enemigos declarados del Estado, está claro. O sea, una jueza, hoy diríamos progre, le propone una cosa maravillosa, le propone de volverse educador de un centro de menor. Y él dice, pero ¿cómo? No me cuadra mucho, ¿eh? O sea, me habéis dejado en aislamiento, me habéis torturado, solo porque vuelvo de un permiso, ahora ¿os parece que pueda pasar del otro bando y volverme carcelero? Oye, pues bueno, no puede decir usted esto, usted no se vuelve carcelero. Pues sí, todavía recuerdo los médicos con las manchas de sudor bajo las batas blancas que venían con los carceleros a pegarnos con las porras. Todos vosotros sois cómplices de los carceleros, los médicos, los psicólogos, los educadores. ¿Cómo puedo yo, que también conocí la cárcel de menor, volverme educador en una cárcel de menor? Después, o sea, si esa es la rehabilitación, rechazó la oferta, gracias. Y rechazó esa oferta, y fue por el sistema una derrota más, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que este tío no quiere rehabilitarse de ninguna manera? Pues le dan un segundo permiso y Gabriel se fuga del permiso. Dice, no, ya no puedo con eso, ya no puedo volver voluntariamente en la cárcel sabiendo que además he rechazado esa oferta. Pues me piro. Se pira, esta vez la clandestinidad dura 10 años, 10 meses, perdón, ojalá. Que como hablamos de años siempre, 10 meses. Y claro, fue una clandestinidad que Gabriel transcurrió viajando por Europa y siguiendo la lucha, traduciendo texto y haciendo sus luchas. Hasta que en el 2004 cae en Aachen, Aquisgrán, en Alemania, a confín con Holanda, porque, claro, estaba con su hermana y 2 compañeros más, un control de rutina en una gasolinera, le piden de abrir el maletero, y en el maletero tenían armas. Pues ahí empezó el tiroteo para intentar huir vivo, y Gabriel estaba súper convencido, dice, yo no vuelvo, prefiero morir en un tiroteo que volver en las cárceles españolas, después todos estos años. O sea, desde los 5 que había cumplido en los años 80 y los 13, eran casi 20 años, no quería volver de ninguna manera. Pues de todos modos el instinto de sobrevivencia a veces te acompaña en lo contrario, o sea, la racionalidad en ese momento no siempre, ¿no?, se casa bien con el instinto de sobrevivencia. Pues para intentar huir cogió rehenes, y eso fue lo que el sistema alemán le hizo pagar muy caro, porque pese a que no había hecho nada, ni crear heridos, ni a matar a nadie, lo condenaron a casi 14 años en Alemania. Pero como preso extranjero sí que tenía que transcurrir las 2/3 partes antes de volver a España. Pues transcurre 8 años y medio en Aachen, en la cárcel de alta seguridad de Aachen, que es una de las cárceles más alemanas. Yo creo que es un objetivo que abarca un poco todo lo que podemos pensar, ¿no?, de
de aislamiento puro, o sea, una pecera gigante, 8 años y medio. Pero también se da cuenta que los alemanes realmente son diferentes, aplican la ley y son incluso amables y no te torturan y no tienen toda esta alevosía personal y no te mandan de cunda y te dan la correspondencia y no te boicotean y no te... Vamos, que son personas que te llevan respeto por cultura incluso, o sea, te explotan muy bien, pero cuando caes en sus manos ya te dejan en paz. Pues por la primera vez, Gabriel transcurre 8 años y medio, siempre en la misma cárcel, sin vejaciones, sin provocaciones, y un aislamiento que respecto a la península ibérica le parecía un hostel de 5 estrellas, vamos. Claro, estos fueron años bastante peculiares porque su persona empieza a ser conocida a nivel internacional. Porque si antes sí que Gabriel Pombo era conocido, era un conocimiento como un poco más nacional. En esa época hay un elemento social indispensable, que a veces no lo pensamos, pero es así, o sea, nace Internet. Con Internet, o sea, todo lo que Gabriel escribe se difunde, se traduce, y todo el mundo se entera que existe un preso que se llama Gabriel Pombo da Silva, que se reivindica como preso anarquista. Empieza a conocerse su historia, surgen panfletos con los cuatros de Agen, que era el título que daban a esta vigenda de Agen. El juicio en Agen ocurre en el 2005, mucha gente a nivel internacional va en los tribunales para expresar su solidaridad y empieza a reivindicarse siempre más como preso anarquista. Pero eso, ¿qué quería decir? No solo la maravillosa posibilidad de confrontarse con luchadores de muchos países, porque él escribía, estaba en contacto con mucha gente de Sudamérica, de Grecia, de Italia, de varios países de Europa, sino que también quería decir más represión, porque cuando estás reivindicándote como un luchador, también la represión te punta como objetivo de sus trampas. Y esto fue lo que pasó, por ejemplo, en el 2012, gracias a Italia, que hizo una de las tantísimas ondadas represivas hacia los anarquistas, deteniendo varios compañeros en Italia y varios compañeros en otros países, entre los cuales Gabriel, que ya estaba preso. ¿Y por qué eso? Porque Italia siempre tuvo la manía de, más de otros países, todos los países lo tienen, pero Italia es muy especialista en eso, consiguió desenterrar leyes que aplicaban a los de las Brigadas Rojas de los años 70 y lo han aplicado a todo lo que se consideraban terroristas. Pues con esta posibilidad jurídica ya todo lo que se consideraban enemigos del Estado, que fueran comunistas, fueran anarquistas, cada X meses caían, incluso por tonterías. Y mientras se empezó también a modificar el Código Penal italiano, ya escribir cartas de solidaridad a presos revolucionarios, y os cito textualmente, es considerado un cargo en Italia, por ejemplo. Pues la represión en Italia se especializa tanto que ya no hace falta, como dice Gabriel, para acabar en la cárcel en los años 80 y 90, como mínimo tenías que pegar tiros, ahora es suficiente que pegas un cartel. A veces en Italia es realmente así, te puedes comer una preventiva de 1 año o más simplemente para pegar un cartel porque te dan agravante de terrorismo, pertenencia a asociación ilícita. Es muy fácil en Italia que te apliquen todo eso. Y así hicieron, y meter el nombre de Gabriel Pombo en esta operación dio más bombo y más suceso. ¿Por qué digo eso? Porque pese a que hayan pasado 10 años, solo al final de mes se acabará el juicio en contra nuestra, que entre los compañeros que fueron golpeados en el 2012 estaba yo también. Me detuvieron, hice 15 meses de cárcel preventiva, luego, claro, le caducaron unos términos, han tenido que soltarme, pero los tiempos del juicio en Italia son bíblicos, porque, claro, es una manera para entramparte, tenerte bajo control, chantajeado, te dan restricciones, obligación de no salir del país, firmas a la comisaría, así luego te lo quitan para ver hacia dónde viajas, con quién empiezas a solidarizar otra vez, nuevos grupos que surgen. Y reprimen tanto que los mismos juzgados se autosaturan prácticamente. O sea, el 25 de mayo se acabará nuestro juicio, después 10 años de nuestra detención y después 12 años del que empezaron las investigaciones. Y esto es un tiempo lamentablemente fisiológico en Italia, pero que os podéis dar cuenta es brutal, porque
o eres fuerte y sigues para adelante, cueste lo que cueste, y a veces de hecho se crea todo un caleidoscopio de represiones, los mismos nombres siguen compareciendo en varias operaciones, porque quien no tiene miedo de la represión sigue luchando, pues tiene ya más cargos, más juicios, más preventivas, y así de manera realmente casi infinita. Nuestro caso fue uno de los tantos. No me meto a hablar de la represión italiana porque merecería una charla sobre eso sin más, pero es demasiado largo. De todos modos, Italia es uno de los países más represivos, fascista y actualmente reaccionarios de toda Europa. Incluso como tenemos muchos musulmanes ya de tercera generación y como somos filoamericanos, somos anti-islámicos, porque pro-israelí, o sea, políticamente todo eso también se ve en el estilo de la represión. Por ejemplo, el Código Penal ya da del terrorismo a un pertenente de la Jihad que se hace explotar y mata a 32 personas en un autobús quemado, como el anarquista que escribe un artículo en la Cruz Negra anarquista. El Código Penal se aplica de la misma manera. El terrorista es terrorista, pues imaginaros las penas que nos piden. Yo, junto a otro compañero, por ejemplo, en el caso concreto de la operación que nos golpeó en el 2012, simplemente coordinaba un blog de contrainformación anarquista, que quería decir acoger comunicados de todo el mundo, traducirlos y meterlo en la red. Me piden 7 años. La petición del fiscal es 7 años. Luego, en primera instancia, nos absolvieron. En segunda instancia nos condenaron, pero a una pena menor, porque de todos modos es bastante raro que un juez pida lo mismo del fiscal, siempre piden menos. Y ahora hay la casación, que sería el equivalente del Supremo aquí, que representa la última playa, o sea, ya se acabó, o sea, pero a diferencia de España, donde, que yo sepa, hay una ley que impide que desde la segunda instancia al Supremo empeore la situación, como muchos te confirmen la última condena. En Italia no, en Italia todo puede empeorar hasta el final. Pues, ¿qué puede pasar? No se sabe, pueden volver a absolvernos, pueden confirmarnos la condena en segunda instancia. En el caso de Gabriel sería una condena a 2 años, porque al final sí que nos quitaron el agravante de terrorismo, pero se han quedado con la instigación, nos quieren condenar por instigación. Pues a mí me piden 21 meses, pero como ya hice 15, si no me piden más, tal vez puedo librar con una cláusula. Esta cláusula es que no tengo que matar una mosca para 5 años, porque si no, me como hasta el último segundo. Y Gabriel, con el currículum que tiene, aunque sea un día, tiene que comérselo a pulso. Esa es un poco la síntesis. Pueden incluso condenarnos a una pena inferior o superior de la que nos han condenado en segunda instancia. O sea, todo puede pasar. Pues además de toda esta aberración jurídica que está sufriendo Gabriel, estamos con la espada de Damocles en Italia. Estamos en una situación bastante chunga, porque ese limbo es la nueva manera que tienen para torturarte. Ya no te torturan con electrodos, ya te meten en off con una tecla, te dicen que no saben qué hacer de ti y ya veremos, tienes que pelear cualquier tontería, y así pasan los años. De todos modos, cerrando la paréntesis italianas, Agen fue también esto, dar la posibilidad a más países, en ese caso Italia, de reprimir a Gabriel y de acumular también más odio, ¿no? Claro, como Gabriel dice, es que me quieren mucho y me quieren preso, no me quieren dejar ir porque me quieren tanto, vamos, que me secuestran todo el rato. De todos modos, volviendo un poco más adentro de los detalles jurídicos, por fin llega el momento en que Gabriel tenga que regresar a España. Han pasado 8 años y medio, o sea, las 2/3 partes de la condena 14. Estamos en el enero del 2013. Y aquí tengo que explicaros una cosa, o sí, porque si no, no se puede entender. Y también la explico porque desde que arrancó la campaña de solidaridad a Gabriel, la campaña oficial, gracias a CNT en el mayo del año pasado, en el panfleto donde reivindicamos los puntos para que liberaran a Gabriel, también podáis leer lo que os explico, y a veces entiendo que no se pueda entender muy bien, pese a que hemos intentado explicarlo de la manera más sencilla posible, pues tengo que explicaros. O sea, tengo que explicaros lo que quiere decir derecho europeo y principio de especialidad. Cuando un país entrega a un preso a otro país,
lo hace bajo su responsabilidad y lo hace a raíz de un conjunto de normas que se llama derechos europeos, que teóricamente tienen que ser interpretadas de manera igual por parte de todos los países miembros de la Unión Europea en ese caso, ¿no? Pues uno de los pilares fundamentales de los derechos europeos es el principio de especialidad. Como a veces me sale un poco así explicarlo, lo he fotografado y os lo leo, de manera que ya me digo, bueno, lo habré explicado bien o no bien, pero sí que son dos líneas muy sencillas, bueno, igual para mí, porque controlo ese tema lamentablemente desde muchos años. Me hubiera gustado dedicarme a las estrellas y a la luna, pero no siempre es posible. A ver, el principio de especialidad dice eso. Antes de leerlo tengo que decir una cosa. Cuando Alemania devolvió a Gabriel a España, lo devolvió para que pagara una pena que no era la pena que teóricamente le quedaba desde que se huyó en el 2004, sino que otra pena de 3 años y pico que tenía pendiente, ¿vale? Pues el principio de especialidad dice que esta pena tiene que ser la base que motiva el traslado del interno y esta persona que se traslada tiene que ser procesada, no puede ser procesada, condenada ni privada de libertad como consecuencia de la comisión de una infracción anterior y distinta de la que hubiera motivado el traslado. ¿Eso qué quiere decir? Que Gabriel volvió a España exclusivamente para pagar estos 3 años, 7 meses y un día, y no para seguir pagando esta famosa que se supone tendría que acabar y que en realidad ya prácticamente había acabado, porque cuando una persona resulta condenada, aparte el discurso del cómputo bruto, lordo es italiano, bruto, también hay una refundición de penas. Nunca un interno paga la suma matemática de todos los cachitos de penas que tiene adentro de una pena gorda. Los suyos eran 30 y seguían 30, nunca más de 30. Pues considerando todas las redenciones que habían maturado, considerando también los permisos que le habían dado en el 2003 y considerando el principio de especialidad, tenía que pagar estos 3 años y pico y nada más. Pues cuando eso ocurre, el país que devuelve el preso a su país de origen es responsable del preso hasta que el preso no se quede en la calle. Pues Gabriel entonces vuelve a España. Fueron 3 años y medio duros, porque Gabriel vio más todavía cómo habían cambiado las cárceles españolas. O sea, ya si alrededor de los años 2000 pasó lo que os conté antes, de los módulos, de cómo la lucha ya no existía, ahora ya era la paradoja total. O sea, habían surgido los módulos de respeto, los módulos conflictivos, los módulos de observación. La mayoría de los presos se habían vuelto carceleros de sí mismos, porque claro, te premiaban para hacerlo, pues ya vio cómo todo lo que había intuido y observado en 8 años y medio antes llegó a niveles brutales. De hecho, se dio cuenta sobre todo cuando, durante un cacheo, que siempre te hacen cuando te mandan de Cunda, se enteró que lo estaba cacheando otro preso. Dice, no me jodas, yo sí que he cacheado por los carceleros miles de veces, pero por un preso... Bueno, compañero, aquí estamos en un modelo de respeto. Compañero, yo no soy tu compañero. No puede ser. ¿Qué está pasando aquí? Y le explicaron que sí que existen los módulos de respeto, donde si acepta de entrar en un módulo de respeto, tienes que firmar un contrato donde prácticamente vendes tu dignidad. O sea, tienes que hacer asambleas, chivarse recíprocamente. Fulano me ha dado un porro, Mengano ha sacado un aviso de la pared, y así te premian y así te autorehabilitas, porque claro, esta es la actitud de los nuevos zoólogos, ¿no? Precisamente. Muchísimos presos no aceptan un módulo de respeto, sobre todo si tienen una historia de dignidad muy larga, porque es una manera para anular completamente todas las décadas de lucha. Gabriel dice, yo no podría nunca aceptar este módulo, quería decir que voy a tirar a la mierda toda la sangre y los muertos que he visto caer en nombre de nuestras luchas. ¿Cómo puedo aceptar eso?
De hecho, en cualquier cárcel lo mandaran, a lo largo de esos 3 años cambió 3 cárceles, 3 o 4, le proponían el módulo de respeto, porque una de las nuevas provocaciones es esta: a ver si acepta el módulo de respeto, ya quiere decir que te estás rebajando políticamente un poquito. Pues si te premian, igual te dan un permiso. Si no lo aceptas, ya quiere decir que sigues coherente, pues te vas a cagar. Pues Gabriel nunca aceptó un módulo de respeto. Incluso hoy, cuando llegó en la actual cárcel donde está preso, no lo aceptó, y esto es algo más que está pagando, porque no acepta rebajarse a través de un módulo de respeto, porque él no puede ser un carcelero ni de sí mismo, ni de los demás, ni renunciar a quien es prácticamente. Pues eso, aparte de esta brutalidad de estos 3 años y medio, llega por fin el momento de la libertad. ¿Y qué pasa? Alemania tiene el deber, como os comenté, tiene que ser responsable de Gabriel hasta que en España no lo vuelva a meter en la calle. Recuerda a España que tiene que liberar a este preso. España, os recuerdo que en tal fecha llega el momento de la libertad de este preso, es una libertad definitiva, no tiene más nada que pagar. Os recuerdo que existe un principio de especialidad que hay que respetar, pues a liberar a este preso. Bien, y llega, estamos en el mayo del 2016, claro, 2013 vuelve a España, 3 años y un poquito, 2016. Le habían aplicado unas redenciones porque se había seguido estudiando Gabriel, pues unos mesitos de redenciones sí que se lo habían aplicado. Y en mayo llega la orden de liberación inmediata por parte de Alemania. Pero es aquí que entra en este maravilloso teatro increíble la mala de la película, que yo siempre nomino porque no doy la cara por eso. Pues esta mala de la película se llama Mercedes Alcázar Navarro y es una jueza del juzgado número 2 de Girona, paréntesis, y muchos compañeros no lo saben porque están aquí compañeros que me han escuchado en octubre, pero sí que hay pequeñas novedades. Esta señora ya no está en este juzgado. Hay una colega que, pero como perro no come perro, se está demostrando de la misma pasta, sin más. Hay una complicidad entre las autoridades judiciarias, y no solo porque decimos que nos da igual derecha o izquierda, porque sabemos que es independiente de eso, sino porque la señora Navarro es declaradamente falangista y se supone que en este juzgado trabajan ellos, prácticamente. Pues, de todos modos, aunque esa señora ya no esté, sí que tuvo un rol fundamental en el actual sistema represivo jurídico que Gabriel está sufriendo. Porque, ¿qué ha hecho esta mujer? Que fue la que en ese momento tenía el cómputo total de la pena de Gabriel. Dijo: no, este señor tiene que cumplir 16 años más, porque tuvo una condena de 30 años en el 90, salió de permiso y quebrantó con 13 años y un poquito, pues 30 menos 13 es un poquito, resulta 16 o un poquito, cuando no era así, porque se olvidó de considerar las redenciones, considerar el respeto del principio de especialidad y considerar que había pagado más de 13, porque con una refundición global ya había cumplido prácticamente, considerando, claro, todos los cómputos de las redenciones, que parece sencillo, pero en realidad no lo es, porque cada día de redención son un papeleo que te cagas, o sea, es increíble. O sea, el ser humano tiene la maravillosa capacidad de complicarse todo, y si es un ser humano poderoso lo hace más, y lo hace muy bien. Pues, ¿qué hace esta señora? Y no es una metáfora, lo hace realmente. Llama lo que antaño era el director de la cárcel de Dueñas, Palencia, donde estaba preso Gabriel, y le dice: soy fulana, tengo un poder que te cagas, no me preguntes nada, esconde esta orden de liberación inmediata alemana en un cajón y no liberes a este preso. Y así pasó para 3 semanas. O sea, Gabriel hubiera tenido que salir ya con compañeros afuera con el coche que lo estaban esperando, y se quedaba secuestrado en esta cárcel, así, sin más. Pues estas 3 semanas fueron unas semanas de pelea entre el tribunal alemán y la señora Navarro. A Alemania, por supuesto, con una postura muy demócrata, diciendo: usted es muy amable, pero le recordamos que usted está violando el principio de especialidad, este señor tiene que salir en libertad. Y la señora Navarro, sin ni la cara de usar un lenguaje proporcionado a su rol, no, en plan, gracias, me lo paso por el forro, así de claro.
Pues por fin, por suerte, hemos ganado, o sea, Alemania ganó y hemos ganado la batalla contra la Navarra, y Gabriel sale en libertad en el junio del 2016. Claro, la pregunta más loca, lo loca en el sentido más que nos come la cabeza, es cómo es posible que Gabriel haya vuelto preso si salió en el 2016 en una manera totalmente legal, limpia y sin cargos pendientes. O sea, a la luz de todo este cómputo, a la luz del respeto al principio de especialidad. La respuesta es muy sencilla, porque es quien es, se están vengando de él porque ha sobrevivido y esta mujer tiene mucho poder. Pues nada, sale en libertad y es realmente un sobrevivido. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué? Y para nosotros es fundamental, o sea, es parte de lo que reivindicamos. Sobrevivió a la droga porque nunca se metió y está sano. Sano de cuerpo, sano de mente. ¿Tú lo conociste? Pues una cosa increíble, o sea, hay muchos presos mayores que salen, que siguen lúcidos, pero son la minoría la que tienen, por suerte, la salud y la lucidez realmente integral para seguir luchando y denunciando lo que ha pasado. Gabriel es uno de estos. Al sistema no le gusta, o sea, no solo no la palmó, sino que sigues en lucha, no me jodas. Pues sobrevivió a la droga, sobrevivió a la cárcel, al sistema FIES, a las torturas, a este genocidio sistemático que definí así antes. Sobrevivió a todo, estudió, se reivindicó políticamente, no cayó nunca a nivel de moral. Siempre supo, con unos recursos interiores que muchas veces nosotros mismos no consideramos tan comunes, o sea, cómo puede después de 34 años seguir así. Sigue traduciendo, leyendo, entrenándose muchísimo y recibiendo mucha solidaridad internacional. La solidaridad, lo sabemos, es algo que el sistema castiga. La solidaridad es una actitud que se castiga. Porque claro, estamos en una época de máxima atomización del ser humano, que es lo que están intentando hacer adentro de la cárcel, con todos estos módulos y separaciones y clasificaciones. La cárcel es un reflejo de la sociedad. Pues ¿cómo puede ser que ese individuo sigue tan cañero y tan, ahora sí, más tranquilo que antes seguramente, porque ya no es tan joven y tenemos una niña y las cosas también cambian, pero no se rebaja? Todo lo contrario, dice, ¿qué puedo enseñar a mi hija si me rebajo? O sea, yo quiero dar el ejemplo con mi práctica. Incluso en la actual cárcel donde está, a veces les lo han dicho, usted, Pombo, ya dejes de joder. Es que acepte un módulo de respeto, que tiene una hija, claro. Y mi hija va a aprender del ejemplo. ¿Qué digo yo? ¿Cómo puedo seguir mirándola a los ojos, mi hija, si el día de mañana le dijo que he salido porque me he rebajado, porque he aceptado de vender mi dignidad? No, mi hija sabe muy bien lo que está pasando. Pues no me voy a rebajar, yo sigo lo mismo, pues lo intentan, y si no es por una manera, ahora ya no tienen la ley de sus partes, porque jurídicamente tenemos la razón, tienen el tiempo de sus partes, están tomando tiempo. Lo chantajean con esta cosa de que tienen una niña, pero él sigue firme, sigue siendo precisamente el fracaso de su rehabilitación, y ellos no se capacitan de cómo él pueda seguir así, no cede de ninguna manera. Pues de todos modos, llega a la libertad, es una libertad en plena regla, o sea, muy bien, o sea, bien, Gabriel está libre. Pues ¿qué hacemos nosotros? Denunciamos a esta señora Navarro, porque lo que hizo es gravísimo. O sea, el Estado te puede secuestrar legalmente para 30 años, pero cuando es ilegal ya es suficiente un día, porque es que sea un secuestro en el sentido más radical de la palabra. Pues denunciamos a esta señora Navarro por prevaricación. Esta denuncia la señora la paga con 6 meses de suspensión, y esta señora tan poderosa, por supuesto, no le gusta que le obliguen a no trabajar para 6 meses. Pues puedes imaginar qué gana de vengarse tenía. Pues nosotros lo hicimos porque también todo lo que se gana jurídicamente puede valer como antecedente jurídico para más casos, y el caso de Gabriel es uno de los tantos. Es verdad que tiene situaciones muy peculiares y es muy raro ver una situación idéntica, pero hay muchísimos presos que siguen presos sin poder salir porque el sistema sigue vengándose de ellos. Pues cualquier batalla legal ganada puede valer también para más presos. Pues hemos denunciado a esta señora. Nada, hicimos una vida normal.
Hicimos una hija, intentamos reformar una abandonada finca de familia, intentando hacer un ateneo anarquista, y vivimos. Y también Gabriel empieza a dar muchas charlas, porque claro, Gabriel Pombo da Silva está libre, lo invitan en media Europa para dar charlas, y en estas charlas él explica su historia, qué es la cárcel, lo que pasó, y tampoco eso gusta al sistema, precisamente para lo que os comenté antes, o sea, además ni te callas, ¿sabes? Si estás vivos, no saliste rana como preso rehabilitado, pero sigues anarquista, ¿sabes? Y reivindicando la lucha anarquista. Pues la primera venganza desde la libertad que les ocurre es la que en el enero del 2017 se conoció como Operación Bullo. Nos metieron una infiltrada, que era una chavala que se acercó durante una charla de Gabriel en Vigo, que se presentó como una persona que tenía muchos problemas de drogas, que era la única cosa verdadera, y que nos pidió ayuda. ¿Por qué han hecho eso? Porque Gabriel, precisamente porque nunca se metió droga, pero vio a todos los compañeros muertos, siempre fue muy sensible a ese tema, sacó chavales jóvenes de la droga en la cárcel gracias a los libros y al gimnasio, y es muy sensible a ese tema. Pues la primera cosa que le dijo fue, vale, eres una compañera, me fío, te vienes en la finca donde estamos nosotras, te ayudamos a superar el mono, te quedas con nosotros unas semanas, nosotros hacemos todo contigo, te ayudamos a desintoxicarte, y seguimos luchando juntos. Claro, nosotros lo hemos creído. Por suerte que nunca hemos dejado sola a esta mujer, porque claro, en la preocupación de que pudiera pasarle algo, siempre estuvimos con ellas, incluso turnándonos. En realidad, esta chavala, precisamente porque toxicómana, fue una herramienta en mano del CNI, y fue usada para meternos armas en la finca. Esta mujer es hija de un militar, es objetivo de ETA, que siempre trapichó con armas por pura pasión, y quedando siempre impune, porque gracias al padre podía trapichear con armas con 1000 anuncios. Me saca una sonrisa porque parece realmente una historia increíble, pero realmente es así. Y lo decimos porque hemos leído todas las interceptaciones telefónicas después que pasó el secreto de sumario. Porque cuando en enero del 2017 de repente hemos visto 60 guardias civiles con perros y georadares venir en nuestra finca, destrozarnos la finca, esposarnos e intentar sacarnos informaciones de lo que no existía, o sea, armas enterradas en la finca, hemos dicho, ¿y aquí qué está pasando? Luego, claro, detuvieron a Gabriel otra vez, detuvieron a esta mujer. Gabriel, por suerte, han tenido que liberarle después de 24 horas porque no han encontrado nada de armas en la finca, porque esta mujer nunca estuvo sola, porque si nos encontraban algo, estábamos literalmente arruinados, y Gabriel más. Pues pasa el secreto de sumario y nos entregan, porque Gabriel ya estaba en la calle, todas las grabaciones de las llamadas. Esta mujer fue sobornada por el CNI a cambio de lo que nunca vamos a saber, para intentar entrampar a Gabriel Pombo da Silva metiéndoles armas, porque claro, empezaron a intentar acusarlo de detención ilegal de armas y tráfico de armas internacional, pero le salió rana, porque nosotros lo hicimos con el corazón y acogemos realmente a esta mujer, que en realidad era una herramienta del CNI. Por suerte, esta operación ya se quedó olvidada, o sea, por Gabriel se ha archivado todo, por esta mujer no, porque pese a que era hija de quien era, el sistema, claro, la castigó con unos meses de cárcel, pero como tenía problemas de drogas, luego entró todo en un programa de rehabilitación, en un centro de desintoxicación, y ahí todavía está. Eso para que entendieras que las cloacas del Estado funcionan, y funcionan muy bien. Funcionan si estás en la cárcel, funcionan si estás en la calle, usan todos los medios que tienen, legales, ilegales. Si no le gustas, porque eres un ser incómodo, aunque realmente no representas un peligro, porque sí, tú puedes hablar en contra de la cárcel o de fulana o mengano, todo lo que quieras, pero al final no eres un peligro. Gabriel entró con 17 y salió con 49, con la gana de hacerse una familia, de tener una casa y una vida normal, sin por eso renunciar a ser anarquista. Sin embargo, el Estado lo castigó, nos mandaron esta. ¿Y luego qué pasó? Que de repente nuestro abogado nos avisa que la señora Navarro ha vuelto a tener la sartén por la parte del mango, y que sí, que está haciendo de todo para volver a meter preso a Gabriel, porque sigue convencida, que no es una convicción, es una venganza,
no tiene la ley de su parte, pero como es poderosa, esta ley la puede crear. O sea, la ley que comúnmente tenemos en la cabeza como algo que igual nos puede resultar abstracto, en realidad es algo que se inventan los poderosos y cómo hacen, deshacen, cuando y como quieran, y aplican o no aplican en base a quién eres tú. Si eres un burgués que te la puedes comprar, si eres un obediente, un rastrero, un sumiso, muy bien. Si eres un rebelde, no te la van a aplicar nunca. Y lo que estamos haciendo nosotros es simplemente que apliquen sus leyes. O sea, tampoco estamos haciendo la revolución, ojalá. No, que estamos pidiendo que apliquen las leyes a Gabriel y que reconozcan que ha cumplido y que lo dejen en paz de una vez. Eso es lo que está pasando. Pues nada, nuestra hija tiene 40 días... cuando hemos tenido que volver a abandonar todo y bajo el consejo del abogado ir a vivir al exterior, esperando que viviendo al exterior se pueda ralentizar un poco esta cosa, porque todavía no había emitido una búsqueda internacional, estábamos libres, pero siempre con esta espada de Damocles. Pero ¿cómo puede ser que esta mujer, mira, que cuidado porque esta mujer lo va a hacer, está además encabronadísima por la denuncia que le hemos metido, pues ir al exterior ya, exiliaros. Pues vamos al exilio sin poder volver a España, porque la ley, bueno, es algo súper perverso y labiríntico, dice que si se supone que tienes pendiente una pena, que en ese caso no era verdad, pero según la señora Navarro sí, y te pillan en la misma tierra donde se supone que tienes que seguir pagando esa pena pendiente, lo interpretan como entrega voluntaria y no puedes ni impugnar nada, te comes lo que... El poderoso de turno dice, pues hemos tenido que ir al exterior, sí o sí, porque si vamos a quedarnos a España, y Gabriel caía, eran 16 años a pulso. Pues vamos al exterior y de repente nos llega la noticia de que la señora Navarro quiere que Gabriel se ponga a disposición judicial y lo invita amablemente a comparecer en el juzgado de Girona número 2 el 2 de julio del 2018. La niña tiene unos mesitos y nuestro abogado dice, oye, es que yo no puedo asegurarte que no te van a detener y que sea una trampa, porque esta señora tiene todos sus perritos fieles, todos sus falangistas y estás en tierra española. Pues cuidado, yo no sé si merece la pena. Claro, la señora quería ver a Gabriel a la cara para que se motivara la denuncia que le hemos metido, cuando era más que motivada y argumentada por el abogado mismo cuando se la hemos metido 2 años antes. Pues no nos hemos presentado a Girona por el miedo de que Gabriel luego iba a volver preso y además con un marrón de 16 años, pues nuestro exilio se convierte entonces en clandestinidad y eso la señora Navarro pudo convertirlo en la excusa perfecta para proceder en contra de él y emitir una OED. La OED es la Orden Europea de Detención e Entrega. Mientras tanto, empieza nuestro juicio en Italia y nos llega la buena noticia de que nos han absuelto en primera instancia. Y eso tampoco gustó al Estado italiano. Y ahí también tenemos otra verdad, que el Estado italiano y el Estado español tienen intereses represivos comunes. Una OED, como es europea, cuanto más tiene países que la soportan, cuanto más poder jurídico tienes. Pues, ¿adivináis quién fue el otro país que ayudó a la señora Navarro a emitir la OED? Italia. Pues con eso fue la trampa perfecta. Se emite OED, por supuesto una OED que nosotros seguimos declarando ilegal y pedimos que se anule porque fue emitida en violación del principio de especialidad a cargo de Gabriel. Pues nosotros, sin mucho dinero y sobre todo sin documentos falsos, nos vamos a la clandestinidad todos juntos con nuestra niña, porque sabemos que no va a durar mucho. O sea, las clandestinidades míticas y que tendrían que seguir, yo no tengo problema en reivindicármelo, es muy difícil que sigan existiendo porque el movimiento no está a la altura ya de todo eso. Pues hemos dicho, bueno, no tenemos dinero, pues ¿dónde vamos? Vamos donde la vida sale menos. No podemos ir donde la vida sale muy cara, pero donde estos países son garantistas y no tendrían a España. No hemos podido ir a pasar nuestra clandestinidad a Suiza o a Bélgica, donde un café te sale 4 euros y un piso 1000 euros, sino que nos hemos quedado en varios países hasta acabar en Portugal, que realmente es el país europeo más barato. Ahí un café sale 60 céntimos. Lo digo con ironía porque ya estamos donde estamos, pero en realidad es dramático, porque Gabriel me enseñó
que tiene más experiencia que yo, que el dinero es la sangre del fugitivo, se dice, pero sin dinero tu vida tiene un límite. Nosotros además sí que somos anarquistas, nos reivindicamos como tal, pero también somos padres de una niña y somos seres emocionales. Pues, ¿qué hubiéramos podido hacer? Separarnos, que Gabriel se irá al monte de mochilero, que seguramente, o casi seguramente, iba a quedarse libre, pero sin poder estar con su familia. Pues hemos elegido huir juntos, con una niña de pocos meses y con nuestra identidad, aunque te presentas con los vecinos con otro nombre, tarde o temprano no es tan difícil que te encuentren, también porque no son tontos. En la primera fase donde hemos vivido en exilio legalmente, hemos vivido en Portugal, la madre de Gabriel es portugués. Pues la clandestinidad duró prácticamente 1 año y medio, más o menos. Hasta que en el enero del 2020, claro, nos detectaron con drones, los dos países, Italia, Portugal y España concurrieron a la búsqueda y captura de Gabriel. La suerte fue que la GNR, que es la Gendarmería Nacional Republicana Portuguesa, no es tan cutre como la Guardia Civil, y sabiendo que había una niña lo hicieron bien, en el sentido que no hubo tiroteos, también porque nosotros nunca tuvimos armas. O sea, la gente a veces me pregunta, pero ¿cómo fue vuestra clandestinidad? Bueno, cambiando pañal, jugando con la niña, andando a los parques, o sea, fue una clandestinidad así como papis. No, aunque sigues convencido en tus ideas y en tus luchas, a veces tienes prioridades. Pues los portugueses fueron amables en ese sentido. ¿Tenéis armas? Pues no, pues vale, ni nos cacharon la casa. Se llevaron a Gabriel, se despidió de la niña, de mí, y empezaron una nueva aventura. ¿Y qué aventura? Porque precisamente Gabriel, como primogénito de madre portuguesa, tuvo enseguida derecho a la ciudadanía portuguesa. Hemos dicho, hemos ganado, estamos en Portugal. Sí, Portugal no es un país muy fuerte jurídicamente, pero nos jugamos el papel de la ciudadanía portuguesa. Lo hemos hecho en virtud de ¿qué? Del artículo 33 de la Constitución portuguesa, que obliga a Portugal a no entregar un propio ciudadano a otro país, a menos que no se trate de terrorismo, y no era el caso de Gabriel. Además, la pena máxima prevista del Código Penal en Portugal son 20 años, pues hemos dicho 1 más 1, libramos. Unos mesitos, pero ya libramos. Hacemos el documento para que Gabriel conste como ciudadano portugués, etcétera, etcétera. Se ocupa del caso un juez de Portugal. Pero ¿qué pasa? La señora Navarro, siempre más enfadada, porque sabía que estábamos usando esta carta, sigue enviando faxes. Yo he leído estos faxes a este juez portugués, en plan, entrégame usted a este hombre súper peligroso que acaba de matar a un hombre y tienes que pagar 30 años, o sea, tampoco con lo que realmente era. O sea, los cargos de los años 90 y una supuesta pena residua, que sí que no es verdad, pero por lo menos dilo. Tienes que seguir cumpliendo 16 años en tierra española. No, se lo ponía como si Gabriel fuera el animal letter peor de todo el mundo, y este juez se asustó, porque también los jueces son seres humanos y no siempre aplican la ley. Además, ha concurrido a la entrega de Gabriel a España otro factor que no es tan irrelevante. El principio de especialidad en Portugal no se conoce. Antes, ¿os acordáis? Os dije que este principio hubiera tenido que ser bien interpretado de todos los países de la Unión Europea, pero a veces hay países que nunca han tenido que ver con este asunto. Pues el principio de especialidad existe en Europa desde el 2002. Y el problema fue que desde el 2002 hasta el 2020, en ningún rincón de Portugal, la ley portuguesa ha tenido que ver con este problema, pues no sabían cómo tratar el tema, no sabían qué era el principio de especialidad, no sabían qué hacer con un preso que tenía este cargo pendiente. Pues nosotros se lo hemos explicado, pero en eso, esto es la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos aconsejo de ir a pasar la clandestinidad en Portugal, por eso explico eso. Cuando hay estos problemas, gana el país jurídicamente más fuerte, porque la jurisprudencia no es solo la suma de las leyes vigentes, es también cómo un país las usa. Portugal no había tenido nada que ver con esta cuestión antes. El caso de Gabriel incluso salió en el periódico. O sea, de hecho nos hemos imaginado estudiantes de derechos en Portugal que han hecho la tesis sobre este caso como primero en absoluto en la historia. Portugal, que además tiene
el gobierno más de izquierda de Europa, esto lo sabéis, ¿no? Una corrupción que te caga, pero sí que más de izquierda. De todos modos, lo entregan a España. No hemos podido ni que valiera este mismo artículo 33 de sus mismas leyes. Pues vuelve a España en el mayo del 2020, por ahora en la cárcel de Badajoz, porque claro, interviene el Europol cuando te mandan a otro país y el Europol está en Lisboa, la cárcel más cerca a Lisboa es Badajoz, y nada, ahí se queda 5 semanas y luego lo mandan a León, donde sigue preso. La primera vez que en tierra española sigue preso tanto tiempo en una misma cárcel. Pero también, ¿por qué? Porque también parece que las cundas ya no son tanto las herramientas de castigo como hace tiempo. Normalmente ya hay los jueces que se olvidan de ti, ya no necesitan castigarte tanto, a menos que no hagas algo chungo mandándote para aquí, para allá todo el rato. Pues en junio serán 2 años que está ahí. De hecho, él es asombrado, dice, incluso se han vuelto amables. O sea, sí a veces pequeñas provocaciones, pero más o menos se encuentra bien. Pero claro, ¿por qué? Porque todo el aparato judiciario cómplice de la cárcel está trabajando al lugar de la cárcel. Ya no necesitan ser tan duros con los presos, también porque con la actual moda progre tienen todo el interés a pintarse de progre, de respetuoso de los derechos de los presos. Pues a nivel carcelario más o menos se encuentra bien, podría decir. Pues entonces, ¿a qué punto estamos en nuestra lucha legales? Seguimos peleando para que reconozcas nula la OED por violación del principio de especialidad. Pero de esto se ocupa el Tribunal Europeo de Derecho Europeo, que tiene tiempos bíblicos. Al mismo tiempo, hemos intentado recurrir a Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos, para ver si reconocieran la violación de derechos humanos en el mera acta de que Gabriel está preso desde 34 años. Ya solo esto debería ser considerado una violación de derechos humanos. Pero ya nos han contestado pues, que no han abierto ni nuestra carpeta, que no tienen tiempo, que no hay violación de derechos humanos. ¿Qué va? ¿Pero por qué? Porque ellos, ¿qué hacen? Es mirar si hubo violación de derechos humanos en el momento de la detención. Qué sé yo, malos tratos, documentables, todo eso no hubo efectivamente. ¿Pero por qué? Porque lo hacen aposta a no reconocer una violación de por sí, de todo. Ellos no entran en el mérito. Además, justo coincidencia, el mismo día de que nos llegó respuesta negativa por parte de Estrasburgo, llegó respuesta negativa para los chavales del caso Alsasua. No sé si sabéis de qué estoy hablando, que es un caso increíble. Ellos han tenido, porque los vascos tienen incluso uno de los mejores abogados de derechos europeos en absoluto, sin embargo, le han escupido a la cara también a ellos, y justo el mismo día llegó a ellos como a Gabriel. ¿Pero por qué? Porque como dice nuestro abogado, ahí a Estrasburgo tienes que ir con una lobby muy potente, y aquí no tienes lobbies ni te abren la carpeta. O sea, mira, que tenemos una pila así de trabajo, por favor, dejarnos en paz. Así te contestan directamente. Pues eso ya no lo hemos ganado. No nos hemos asombrado, lo hemos intentado, ¿vale? Luego, estamos peleando para que reconozcan todas las redenciones ordinarias y extraordinarias que faltan que reconocer a Gabriel, porque una parte le han reconocido ya, una parte mínima mientras estaba preso, si no le iban a dar los famosos permisos en el 2003. Pero faltan muchísimas para reconocer, tantas que incluso tendrían que devolverle años de vida, porque ha cumplido y más. Pero, ¿cuál es otra guinda muy simpática del sistema judiciario? Es que una cosa es que las redenciones estén realmente en una carpeta por ahí, ¿no? O sea, la carpeta normalmente sigue el preso en cada cárcel en que el preso vaya, ¿no? Y constan. Fulano tiene 15.000 días o 300 más 200 más X días de redenciones extraordinarias, tal fecha, están. Una cosa diferente es que un juez coja esta hoja y se ponga con un boli a escribirlo en un documento. Hasta que este momento no llega, estas redenciones es como si no existieran. Entonces dice, ¿pero cómo es posible esto? Claro, la ley lo permite. Pues estamos en eso. Gabriel tiene un montón de redenciones, solo aplicándosela ya tendrían que abrirle la puerta, pero no quieren, ningún juez quiere hacer esta operación, porque no quieren soltar a Gabriel.
Pues, ¿y qué pasa mientras tanto? Tú le preguntas una documentación y estamos equivocados, nos hemos enviado una documentación equivocada y hacen un error. Luego le preguntas una carpeta a tal procuradora y te dice, ¡ay, se ha perdido! La carpeta de Gabriel Pombo da Silva se ha perdido. Pero perdone usted, ¿es que debería ser todo digitalizado o no ya? Es que no encontramos, no, ya no están. No, sí que están, pero la quieren ocultar. Vale, pues esto es el juego sucio que hace el Estado. Cuando tiene el poder y saben que además tienes la razón, ¿qué puedes hacer? Ocultarte lo que te da la razón. Pues siguen no dándonos la documentación para que esté claro todas las redenciones que tienen que seguir aplicando a Gabriel. Cuando entró en el 2020, por supuesto, siendo la palabra de la señora Navarro palabra de Dios, como estaba convencida de que tenía que seguir pagando 16 años, la fecha de cumplimiento de la primera hoja de cálculo que hemos pedido era 2036. Claro, ellos hicieron 2020 más 16, 2036, con 30 años ya cumplido. No puede ser. Una parte de esta batalla de las redenciones la hemos ganada, porque claro, no es tan sencillo que explicar y tampoco quiero aburriros, es una cosa muy técnica, muy aburrida, pero hay como bloques de redenciones que es un poco difícil, ¿no? Volver a reconocer, ¿no? Pues el cómputo es muy sencillo, pero hay como bloques, una época, luego otra época, luego una otra época sí que hubo una especie de agujero negro, pues a ver, bueno, de todos modos, hemos conseguido que reconocieran a Gabriel casi 6 años de redenciones, pues actualmente la fecha de cumplimiento es 2030, de todos modos es errónea, o sea, no es ni 2030, es que tienen que soltarle ya, pues faltan todas las demás redenciones, o sea, imaginaros cuántas redenciones tienes, porque además, como estudió y trabajó, sí que tiene muchas extraordinarias, pues seguimos también con esa lucha. Mientras tanto, hemos empezado otra lucha, hemos dicho, bueno, a ver si mientras tanto, por lo menos, le vuelven a dar los permisos, si se lo han dado en el 2003, ¿cómo puede ser que no se lo den ahora que ha cumplido más? Empezamos a pedir un permiso, un recién llegado a León, con fecha todavía del 2036, y por supuesto nos contestan, la fecha de cumplimiento está demasiado lejana en el tiempo, el señor este tiene que cumplir más. Pese a que en realidad hubieran tenido que dárselo de todos modos, porque el cómputo iba, pero en realidad no lo quieren dar. ¿Pero por qué? Porque no quieren que Gabriel salga, lo tienen secuestrado por la cara, esto muy sencillamente. Cuando pides un permiso, por supuesto, no es que se fían de tu gana de salir y de tu intención de volver. Te mandan una junta de tratamiento, normalmente tiene la forma de una psicóloga, esta junta de tratamiento. Y con Gabriel está pasando otra cosa más, o sea que como no pueden usar sistemas legales, pueden solo tomar tiempo no dándonos lo que pedimos. No lo están provocando porque ya no está de moda, las provocaciones leves que recibe no le resbalan porque tiene todo el interés en salir en la calle. No saben más qué hacer con él, no acepta un módulo de respeto, no habla con nadie y dicen, bueno, ¿cómo hacemos a provocar a este tío para que se busque la ruina? Porque si Gabriel solo diera una colleja a la hormiga del pasillo, vamos, le cae la de Dios. Pues le mandan una psicóloga. Yo lo digo porque yo creo que un día vamos a escribir un cómic sobre esta historia increíble, que en realidad es verdadera. Le mandan una psicóloga comiendo un plátano en actitud claramente provocatoria. Evidentemente esperaban que Gabriel la pegara o la tocara o pasara algo, que le preguntó, dado que yo tengo que demostrar un arraigo cada vez que pedimos un permiso, porque se supone que Gabriel pueda disfrutar de los permisos en la casa donde vivimos yo y la niña, pues tengo que documentar todo lo que hago, mi profesión, mi alquiler, la niña, el cole, bla, bla, bla. Yo soy experta de pedagogía especial, me ocupo de discapacitados. Y nada, la pregunta de esta mujer, comiendo un plátano, fue, sabemos que su mujer se ocupa de discapacitados, ¿es usted un discapacitado? Bueno, ¿qué me estáis provocando? O sea que realmente ya habéis acabado todos vuestros recursos que incluso os viene a la mente de provocarme de esta manera tan barata. Vamos, es increíble. Claro, Gabriel se echó a reír y la mandó amablemente a la mierda.
por supuesto, el permiso fue denegado. Le rebajan 2 meses de luchas la fecha de cumplimiento al 2030, vale, pedimos otro permiso, a ver a lo que se agarran en ese momento. Estábamos ya en el 2021, el año pasado. De todos modos, si quieren, sí que se lo dan, si quieren, porque como dije antes, siendo una herramienta tratamental, depende del libre albedrío de un juez, es el permiso. En la espera de que nos contesten a la petición de permiso, ganamos una batalla muy importante. O sea, nos reconocen que es ilegítima la intervención de las comunicaciones de Gabriel, que le fue aplicada no apenas entrar en la cárcel en el 2020, que quiere decir que te escuchan en cualquier llamada, en cualquier en cualquier visita, y leen todas tus cartas, que lo hacen de todos modos, pero bueno, que en ese caso lo hacen legalmente, ¿vale? Pues después meses de recursos, ganamos a la audiencia provincial esta lucha, y ganamos tanto que anulan todas las grabaciones de todo el año anterior, y ganamos tanto que la audiencia provincial echó la bronca a la cárcel y al juez de vigilancia penitenciaria, que normalmente son cómplices, porque dice, este señor a mí no me parece que sea peligroso, además con todos los años que se ha pegado, ¿dónde veis la peligrosidad? Y además, aunque lo fuera, no es la cárcel que lo tiene que demostrar, es un juez. ¿Dónde está un juicio que demuestra que este señor es peligroso? Pues no, quitamos las intervenciones, faltaría más. Gravísima violación de la privacidad. Bueno, esta es otra hipocresía del sistema, pero bueno, hemos ganado la batalla a la audiencia provincial. Ganamos la batalla, el día siguiente acoge nuestra petición nuestra petición del permiso y le mandan otra psicóloga. ¿Adivináis qué le preguntó a Gabriel esta otra psicóloga? Le dijo, señor Pombo, ¿usted se ha arrepentido de no haber aceptado el trabajo como educador en una cárcel de menor en el 2003? O sea, después de 18 años se lo habían atado al dedo. Y Gabriel, que es tan coherente que en ese momento no piensa la libertad, Gabriel piensa la lucha de toda una vida. Dice, no, estoy súper orgulloso, nunca hubiera podido dejar tirados a mis compañeros que seguían torturados y muertos en la calle. Vale, muy bien. Permiso denegado por pertenencias a bandas armadas. ¿Y esto desde dónde lo han sacado? Desde la nada. Se habían enfadado por la batalla que hemos ganado a la audiencia provincial, y como la cárcel y el juez de vigilancia penitenciaria eran los pequeños enemigos de la audiencia provincial en ese momento, han contestado así. Hemos impugnado esta respuesta. En la respuesta de esta impugnación no han vuelto a entrar en el mérito de las bandas armadas, porque no tenían, hubieran tenido que darnos la razón, y han vuelto a tener la excusa que la fecha de cumplimiento sigue un poco lejos, que pero sí que consta que el señor Pombo está con buena conducta en la cárcel, o sea que no está haciendo nada mal en la cárcel, que igual en un futuro es probable que eventualmente se pueda dar este permiso. Vale, hemos extractado al enemigo, porque pidiendo permiso nunca hemos tenido esperanza que se lo dieran. Pero ¿por qué no le dan el permiso a Gabriel? Porque como mientras tanto en Italia tuvo lugar la segunda instancia de nuestro juicio y acabó con una condena, ahora España tiene que devolver el favor que le hizo Italia ayudando a la señora Navarro a emitir la OED, y el favor que pide Italia es retenerlo ahí, por favor, que como no sabemos cómo va a acabar este juicio en Italia, igual se fuga el señor Pombo. Como tiene en su currículum carcelario 11 intentos de fuga y estaba fugado al momento de la misión de la OED, igual se puede fugar. Por supuesto, pues eso, este es el intercambio de favores entre países que tienen intereses represivos comunes. Pues está claro que no le van a dar nada a Gabriel hasta que no se acabe el juicio. Y a ver, si acabas bien, igual le dan algo aquí también, se mueve algo, se desparaliza algo. Si acaba mal, igual se mueve algo igual, porque de todos modos lo que lo condenan en Italia es tienen que comerse a pulso. Pues los permisos no, pero a ver si por lo menos empiezan a reconocernos un cómputo un poco más, real. O sea, que tienen que soltarle, no lo soltarían, se pegarían directamente en los años. Yo cruzo los dedos a ver si termina bien el juicio en Italia, pero bueno, que tendría que empezar a pagar la condena italiana, eventualmente.
Pues eso, ahora no podemos seguir pidiendo permiso porque seguimos con la misma fecha de cumplimiento, porque en el momento en que adrede están dilatando todo el tiempo que quieren para que les se computen todas las redenciones, no se rebaja la fecha de cumplimiento, seguimos con fecha de cumplimiento 2030. Y con esta fecha de cumplimiento está como una parálisis general, una trampa, hasta que no se rebaja la fecha ya no podéis hacer nada. Estamos intentando otra lucha legal. En el 1995 salió otro código penal y se supone que por ley un ciudadano, así dicho, tenga derecho a que le se aplique el código penal más favorable. Pues él tuvo una condena a 30 años en el 90 a la luz del código del 73, que según la característica del cargo que tenía, la pena era 30, pero la misma cosa en el código del 95 es 20. Pues lo estamos intentando. Lo que estamos intentando es pedir que se vuelva a reabrir el caso igual no es la palabra exacta, pero bueno, a revisar la pena, eso creo que sea mejor, que se revise la pena a la luz del código del 95 para que pueda resultar que sí, que le se puede aplicar, que quería decir 20 años, o sea que tienen que soltarle ya, o sea, incluso sobran 14 años, ¿no? Pero ¿cuál es el peligro de hacer todo eso? Es que como son malísimos, lo que pueden hacer y lo que tememos que van a hacer es el trabajo sucio, o sea que al lugar que aplicarle lo mejor de los códigos, le van a aplicar lo peor de los códigos, o sea, el código del 73 sin redenciones, que es imposible, es ilegal, porque si es el código del 73, tienen que aplicarle las redenciones y aunque sean 30, tienen que salir. Se le aplican el código del 95, tienen que reconocer los 20 años y tienen que salir. Ellos están entrampados en un partido de ajedrez que poco a poco le está metiendo con la espalda a la pared, porque que sean 20 o 30 tienen que soltarle. Como no quieren hacerlo, no tramitan ya los documentos, no hacen nada. Y lo hacen adrede, esta es una dilación adrede. Pues, ¿qué tiene que hacer el abogado en el momento en que ellos nunca tienen caducidades para contestar en nada? La caducidad la tenemos nosotros. Tiene usted 3 días para recurrir, tiene usted 5 días laborales para impugnar. Ellos pueden tardar meses, años, no le importa, porque también se amparan siempre con la misma excusa. Tenemos tanto trabajo, tengo COVID, a fulano le ha muerto el gato, hay la guerra en Ucrania, pues no podemos ahora. Pero ¿por qué eso? Porque ellos realmente tienen el poder de hacerlo. ¿Y qué tenemos que hacer ahora con el abogado? Cada vez que pasa un tiempo exagerado respecto al razonable, meter quejas. Normalmente hay un órgano administrativo, que es el órgano, no me acuerdo cosa, del Poder Judicial, que es un órgano que simplemente tira de las orejas a los jueces que no contestan. Tú metes una queja, ellos obligan a los jueces a contestarte. ¿Cómo te contestan? Otra cosa, simplemente, pero por lo menos algo se mueva. Y luego te dicen, sí, usted tiene razón. Fulano tardó demasiado para contestar a vuestra pregunta y a vuestra aclaración de no sé qué o a vuestra petición de documentos. Pero, y ahí empieza la lista vergonzosa de todas las excusas que encuentras para decir que no pueden trabajar más rápido. Cuando es una puta mentira, porque en base a quién eres, en 2 días te contestan, en 2 semanas te contestan. En el caso de Gabriel son meses y meses y meses. Y sumando todos estos meses son años. Y están pasando los años y Gabriel tendría que estar en libertad ya. Pues eso en suma son los 4 puntos que, aparte de lo de derechos humanos, que ya se ha terminado, podéis leer en los panfletos de la campaña de solidaridad de CNT-IT. OED nula por violación del principio de especialidad, que le reconozcan todas las redenciones, que eventualmente empiecen a darle permiso, además porque hay una ley que se supone que dan permiso a quien tiene hijos menores. Como ni la aplica, no le importa nada que Gabriel tenga una hija de 4 años. Y esta cuestión de los 20 años. Estamos en la espera de todo eso, pero es una espera, un limbo sine die, en realidad, porque realmente no hay un límite. O sea, hay un límite, pero que está marcado por nuestras quejas, pero a cada quejas, o sea, pasan los años y tarde o temprano, en los años en que Gabriel está preso realmente, desde el 2020, sí que tienen que madurar las redenciones. Y seguramente no es 2030, seguramente es antes por la sola aplicación de las redenciones de estos añitos, pero que pasa todo ese tiempo y Gabriel prácticamente
ya ha cumplido independientemente de nuestras luchas, porque el tiempo va a pasar. Pues la moraleja es, son varias, las moralejas son varias. A ver, ya no es, le faltan unos añitos, señor Pombo. Si usted se rebaja, le permitimos salir de permisos, le daremos tercer grado, la libertad condicional y puede disfrutar de su familia un poco antes. No, la moraleja es, si usted se rebaja, le reconocemos que ha cumplido. Esta es una gravedad increíble. Y ya solo, lo que pasa es que no podemos documentar eso. Porque ellos siempre se dicen, no, pero todavía tenemos que esperar al juez que meta negro sobre blanco las redenciones que faltan al señor Pombo. Claro, esto es la síntoma clarísima de lo que está pasando, pero jurídicamente, ¿cómo documentas que es una venganza? Claro, no puedes documentar que es una venganza, porque los papeles siguen estancados ahí en una carpeta, en un estante, con polvo, así que se pierden, no se pierden, pues a ver, sí, igual, a ver. La matemática es política, como digo yo. Ya no es, la matemática no es una opinión, no, es que en el caso de Gabriel y más casos, la matemática es política. Pues, la moraleja es esta, hasta que no se rebaja, que quiere decir que a una eventual próxima petición de permisos, la psicóloga de turno no ve un resquicio de arrepentimiento, porque si solo Gabriel dijera, bueno, sí, es que no, es que yo ya me arrepentí de haber matado a este proxeneta, y, o sea, y me estoy comiendo la cabeza, ya no duermo a la noche, le dan el permiso de una semana, esto lo tenemos clarísimo, ya ha pasado en más casos. O sea, aceptar un módulo de respeto, que quiere decir renunciar a su dignidad. La otra moraleja es que ya no es un caso jurídico, ya no es una cuestión jurídica, todas las puertas jurídicas son tocadas, no están tocadas, estamos a la espera de respuestas, es una cuestión política. Bueno, nunca en ningún país el jurídico y el político se han podido separar, esto está clarísimo. Pero yo creo que el caso de Gabriel sea un ejemplo realmente increíble de cómo todo eso lo pueden hacer precisamente por el poder que tienen. Y la moraleja última es precisamente que el Estado de Derecho no existe. El Estado de Derecho es lo que te chutan desde que eres pequeño, a través de la familia, del cole, de las instituciones. En realidad es una mentira, porque, como dije antes, o te lo compras, o si eres un obediente rastrero o simplemente un buen ciudadano, te lo aplican, tal vez, a veces no pasa ni en ese caso, o si no, no existe, es una mentira. El Estado de Derecho es esto ¿acaso es el Estado de Derecho? Pues no, no es el Estado de Derecho. Se dice que los anarquistas no creen en los derechos, cuando se leen y se escriben cosas siempre metemos las comidas a los derechos, pero a veces, aunque no nos damos cuenta, creemos en parte en los derechos, ¿no? Porque hay derechos naturales que a veces el ser humano ha convertido en derechos jurídicos que en realidad no tienen nada que ver con el jurídico, pero que los poderosos te dan o no te dan en base a sus leyes, pero precisamente porque son los poderosos, te lo aplican o no lo aplican. Pues esta es un poco la situación de Gabriel. Gabriel está bien, se cagan todos ellos, claro, o sea que no, esta estrategia no funciona, sabe que puede salir en varios añitos. Además de todo eso, ya que no podemos no olvidarnos de eso, porque también yo creo que fue una estrategia política mundial, durante la pandemia lo castigaron doblemente porque rechazó de vacunarse contra el COVID y no por protocolo sanitario, aparte de los momentos en que suspendían las visitas en todas las cárceles por miedo de contagios. Solo por libre albedrío de la actual directora de la cárcel de León, como no vacunado no tenía derecho ni a los vises ni a los permisos de salida, pues nos han devuelto los vises hace 2 semanas, después 19 meses, que lo hemos visto solo exclusivamente por Cristal, incluso con la niña, como no vacunado. Cuando en realidad, cada vez que hacían un cribado, porque sí que hay probabilidad de contagios, son solo 2 no vacunados en todo el módulo, el 100% de las veces siempre le daba PCR negativo. Muchos vacunados se contagiaban, pero yo no quiero entrar en ese capítulo, que es otro capítulo, pero para decir cómo también esta pandemia fue la excusa perfecta para que los poderosos ejercieran más poderes de manera más impunes. Y sabemos todos como en la cárcel, durante esta pandemia, la mayoría de los presos se han encontrado más aislados de lo que era. Ya solo el hecho de suspender incluso visitas por cristales, como si los virus se pasaran con un cristal blindado hasta el tejado hermético,
lo han sufrido todos, ahora independientemente vacunado o no vacunado. Pero sí que nosotros hemos denunciado, y está todavía en la audiencia provincial, por trato discriminatorio, porque no puedes teóricamente quitar un derecho en base a algo que no es obligatorio, como la vacuna, pero se han reanudado porque en el mismo día en que han quitado la obligatoriedad de las mascarillas en la calle, o sea, cuando ha vuelto a cambiar el protocolo, que ya todas las cárceles han tenido que adaptarse a este protocolo y han reanudado los bises para todos. Y eso sí lo han hecho por eso, no porque hemos ganado esta batalla por trato discriminatorio, sigue ahí, porque si mañana se inventan otra ola pandémica, estamos en la misma, que nos quitan los bises porque Gabriel no está vacunado y por supuesto no se vacuna. Además se supone que sea una libre elección, o sea, además de todo. Pues eso, la situación es esta. Ahora a final de mayo nos enteraremos si en Italia nos van a cortar la cabeza o no, y ya veremos. No puedo añadir nada más porque estamos realmente con una ruleta rusa, o sea, no tiene otra definición esta. Y nada, a ver si me he olvidado algo, creo que no, creo que he hablado incluso muchísimo y voy como un tren y muchas cosas, pero nada, Gabriel sigue digno, sigue firme. Además, nos rechazamos de obedecer a los ritmos de vida que nos quieren imponer nuestros verdugos, pues por eso que seguimos para adelante. El proyecto de convertir en un ateneo anarquista esta finca sigue. Seguramente no nos van a dejar en paz, pero yo siento que tengo un deber revolucionario, o sea, de volver a meter mano a la que será nuestra futura base y ojalá realmente un ateneo anarquista, y justo en unos días me mudo a Galicia, vuelvo a vivir a Galicia, y Gabriel, que también gracias a todo el tiempo libre que tuvo a lo largo de 34 años, ha estudiado mucho y habla 5 idiomas y sigue traduciendo y haciendo un trabajo de archivo muy bueno con todos los libros que tienes, porque en nuestro futuro ateneo se supone que vamos a tener también un archivo histórico, con varias temáticas, anarquistas, pero no solo, también comunistas, anarcocomunista, comunismo libertario. Gabriel nunca ha dejado realmente las raíces, incluso familiares y de barrio, comunistas que tenía. Luego, claro, se siente anarquista, pero también cree que las dos cosas se puedan en parte conciliar, o sea que tampoco, a veces dices que estoy tan saturado de ismos, que tampoco no son los ismos que me interesan, yo quiero ver la práctica, ¿no?, de los compañeros. Pues hay quien es súper solidario, coherente y no se define de ninguna manera, si igual simpatiza o sea que tampoco decimos los ismos estos sí, los ismos estos no, o sea que ya vamos a trascender hasta un cierto punto, claro, no añado más, hasta un cierto punto, no, con los fachas no vamos a casarnos de ninguna manera. Esto está clarísimo, ni con cierto tipo de autoritarismo, pero sí que ahí donde hay una solidaridad sincera vamos a estar, como nosotros siempre hemos estado. Pero bueno, para deciros que también esta actitud firme de seguir sin esperar así que el verdugo que se llama juez fulano te dé la libertad, a ellos no les gusta, a ellos les gustaría verte ahí paralizado del miedo, ahí a ver qué hago, no, qué hago, me arrepiento, no me arrepiento, no, para adelante. Yo a ver si poco a poco consigo volver a meter mano a esa finca, con todas las dificultades del caso, y Gabriel con sus libros, sus traducciones, incluso tiene una agenda donde se apunta todas las cosas más interesantes, todos los libros que lees, para futuras charlas, o sea, que pese a 34 años de cárcel y 23 de aislamiento, piensa en el día en que ojalá pueda volver a saborear su libertad y volver a las charlas y a hablar, como dice nuestra hija, hablar muy mal de los hombres malos. Esto es un poco nuestra historia, una de las tantas. Pero Gabriel tiene la suerte de tener un grupo de apoyos, compañeros que lo apoyan y que pueden darle voz. Muchos presos no tienen eso y están en una situación jurídicamente no tan diferente y mueren de asco ahí dentro. Y nada, eso es. A ver si igual alguien quiere hacer unas preguntas o no me he explicado bien en unas cosas. Y eso es un poco la situación. Eso. Claro. Eso. Gracias para escucharme.
no agotarme.